En la APO número 2 vamos a enfocar el tema de la muerte celular y la muerte somática. Durante la APO 1 estuvimos revisando los procesos alterativos. En esta APO 2 vamos a encarar la muerte celular. Habíamos visto que los procesos alterativos son procesos reversibles y la manifestación morfológica en el tejido es la degeneración celular. Por otro lado, en la muerte celular, los procesos se tornan irreversibles. En la muerte celular tenemos que tocar puntos como es el punto de no retorno, la apoptosis, la necrosis y la muerte somática. Habíamos visto que una célula normal se mantiene en equilibrio u homeostasis. Si por la presencia de un agente injuriante, que puede ser un agente etiológico animado del tipo de las bacterias, los virus, los parásitos, o agentes inanimados como pueden ser agentes de tipo físicos o químicos, toxinas, etc., podemos ver que la célula sufre la presencia de este agente injuriante, pero tiene la capacidad de adaptación. Esa adaptación la vamos a revisar más adelante en nuestro curso y vamos a ver que puede darse un aumento del tamaño de la célula, una disminución del tamaño de la célula o un aumento en el número de las células, con tal de adaptarse a la nueva situación a la que no estaba acostumbrada. Por otro lado, en el caso de que la célula no se adapte, sobreviene lo que se denomina lesión celular. En la APO 1 vimos los tipos de lesiones celulares reversibles, las degeneraciones celulares. Hoy, en nuestra APO 2, situaciones en donde el punto se torna irreversible, la célula no tiene capacidad de revertir la situación y atraviesa un punto que es denominado punto de no retorno y que indefectiblemente la lleva a la muerte celular. Esa muerte celular va a ser de distintos tipos. Vamos a ver que la célula puede morir por apoptosis o por necrosis. Y los vamos a analizar estos dos procesos. Por tanto, definimos a la muerte celular como la muerte de una célula o grupo de células en un organismo vivo. Y los daños producidos por una injuria van a resultar letales, produciendo cambios dramáticos en la morfología celular. Vamos a ver que en las poblaciones celulares se mantiene generalmente un equilibrio entre las células que van muriendo y las células que sobreviven, ¿sí? Y vamos a ver que en algunas situaciones se producen lo que se llama la muerte celular programada genéticamente, en situaciones en donde las células deben ser renovadas y van muriendo, por ejemplo. En otras situaciones, como en el caso de las necrosis, las células sufren en general situaciones de injuria y que van a causar la muerte de las células. Entonces, ¿a qué llamamos punto de no retorno, que es tan importante? Es aquel punto en el cual la célula está condenada a morir, independientemente del cese de la injuria. O sea, si la injuria se quita, ha pasado ya un daño celular tan importante que la célula atravesó ese punto de no retorno y se torna la lesión irreversible. Esta irreversibilidad estaría asociada a la inhabilidad de la célula para restaurar la función de la mitocondria por un lado y por los graves trastornos en la funcionalidad de la membrana plasmática que aparecen en estas situaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el efecto injuriante de una situación de isquemia, en donde se obstaculiza el paso de la circulación sanguínea en un área terminal y todo el tejido que depende de esa irrigación queda sin abastecimiento sanguíneo y por tanto hay déficit en el abastecimiento de oxígeno y de nutrientes. Uno de los organoides que va a estar más implicado en esta situación es la mitocondria. En la mitocondria esto va a producir que disminuya la fosforilación oxidativa y la generación de ATP, por lo tanto de energía. Y esa falta de energía va a producir alteraciones a nivel de las membranas plasmáticas
¿Por qué? Porque está la ATPasa de membrana, la bomba de sodio y potasio en la membrana, que en situaciones fisiológicas saca sodio al exterior de la célula y entra potasio en contra de un gradiente de concentración, o sea, dependiendo del abastecimiento de ATP. En esta situación, en donde falta ATP, se produce una disminución en la actividad de la bomba de sodio y potasio y se produce un efecto inverso. Comienza el citoplasma, que arrastra agua con él, y sale potasio. Y con esa entrada de sodio y agua se va a producir la tumefacción del citoplasma celular y posteriormente también van a entrar iones calcio, que van a ser muy dañinos para la célula, tanto a nivel del citosol como a nivel de la mitocondria. Todos estos eventos producen tumefacción celular, acúmulo de agua en el citoplasma y alteraciones a nivel de la membrana que se van a ver muy fácilmente a nivel con la ayuda del microscopio electrónico, pérdida de las microvellosidades, formación de ampollas o blebs en la membrana. A nivel de los organoides también se produce tumefacción, por ejemplo, de un organoide tan importante como es el retículo endoplásmico. Entonces decíamos que disminuye la generación de energía y comienza a producirse un aumento en la glucólisis anaeróbica. Bajan las reservas de glucógeno y baja el pH, por tanto en la célula va a haber un aumento de la acidosis. Esto va a activar una serie de enzimas que van a producir grandes daños nucleares con agregación, por ejemplo, de la cromatina del núcleo. En este gráfico vemos la presencia de una célula normal, de una célula que está sufriendo una lesión reversible, con degeneración, con acúmulo de agua en el citosol, y en el caso de este tercer diagrama, una célula que sufre una lesión irreversible, y vamos a ver luego que esta lesión irreversible va a producir grandes cambios a nivel del núcleo de algunas células. Acá vemos, por ejemplo, que el agente nocivo, con toda la serie de hechos que se vienen sucediendo, produce la entrada de calcio al citosol y a la mitocondria, hecho que va a activar enzimas como puede ser las fosfolipasas, que causan disminución y daño en los fosfolípidos de membranas, proteasas con alteración de la membrana y proteínas del citoesqueleto, y las endonucleasas, que producen finalmente la lesión de la cromatina nuclear. En las lesiones irreversibles, en las lesiones celulares irreversibles, se producen depósitos de grandes densidades floculantes y amorfas en la matriz de las mitocondrias. Hay una entrada importante de calcio al citosol y a las mitocondrias y por lo tanto disfunción mitocondrial. También vamos a ver pérdida de fosfolípidos de membranas, como decíamos recién, con aparición de figuras de mielina, anormalidades a nivel del citoesqueleto, los lisosomas que sufren tumefacción y daño y comienzan a liberar las enzimas lisosomales al resto de la célula y al exterior. También se forman radicales libres con daño sobre membranas, proteínas y núcleo. Se pierden aminoácidos y hay pasaje de enzimas desde la célula al espacio intercelular y al plasma. Entonces, vamos a ver que en esta injuria celular irreversible vamos a tener daños a nivel de las membranas, daños a nivel de los lisosomas, daños a nivel mitocondrial también, y grandes cambios a nivel del núcleo, sobre todo en algunos tipos de muerte celular, con la presencia de pignosis, cariólisis y cariorrexis, que son tres lesiones típicas de las necrosis por injuria celular irreversible. Entonces, vamos a definir al punto de no retorno como un conjunto de cambios citomorfológicos que caracterizan la irreversibilidad. O sea, a partir de este punto la muerte se va a producir independientemente del cese de la injuria. Y vamos a tener daño a nivel de la membrana plasmática, entrada de calcio a la célula con activación enzimática, tumefacción y vacuolización de las mitocondrias con incapacidad para restablecer su función y tumefacción de los lisosomas. Este punto de no retorno ha sido un hecho que ha sido muy estudiado
Y el autor McGavin, que es uno de los autores de los libros de patología que nosotros usamos en nuestro curso, dice que establecer específicamente el cambio que determina la no vuelta atrás ha sido uno de los grandes desafíos en las décadas pasadas y aún hoy sigue siéndolo. Hay ciertas enzimas indicadoras de muerte celular en distintos tejidos. Por ejemplo, a nivel del miocardio, cuando hay daños a nivel del miocardio y las células se necrosan, hay presencia en plasma de lactato deshidrogenasa y creatinquinasa, que son clínicamente medibles en plasma, indicando directamente el daño sobre determinado tejido, en este caso el miocardio. En otras situaciones, por ejemplo, cuando el daño es a nivel hepático, hay presencia de lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa. En el caso de lesiones a nivel del músculo esquelético, observamos la constatación de concentraciones enzimáticas de aspartato aminotransferasa y creatinquinasa en plasma. Y en el caso de que haya daños pancreáticos, la presencia de lipasa y amilasas. El punto de no retorno va a diferir de acuerdo a qué célula estemos analizando. En el tejido hepático, 1 a 2 horas de isquemia generan lesiones irreversibles, mientras que en tejidos como a nivel del miocardio, en unos 30 minutos ya ocurren los cambios, aunque pueden tardar 12 horas en reconocerse las lesiones a nivel del microscopio óptico. Por otro lado, en el caso del cerebro, el daño irreversible de neuronas ya ocurre a nivel alrededor de los 3 a 5 minutos. Ahí vemos la gran exigencia de abastecimiento de oxígeno que tienen algunas células, como el caso de las neuronas o el caso de los miocardiocitos, que van a determinar qué vulnerabilidad van a tener a esas células ante una situación de restricción de oxígeno. En el caso de las necrosis, vamos a analizar las necrosis. El tema necrosis vamos a analizarlo con profundidad en la parte práctica de esta actividad. Lo que vamos a decir ahora es que la muerte celular por necrosis, también llamada oncosis, es el estado que se alcanza cuando la injuria celular no puede revertirse. Y como promedio, los cambios de la necrosis pueden visualizarse ultraestructuralmente a las 6 horas, histológicamente entre 6 y 12 horas posterior a la muerte de la célula y macroscópicamente entre las 24 y 48 horas. Las necrosis son casi exclusivamente visibles en procesos patológicos. Afectan regiones extensas del tejido y generalmente responden a injurias de tipo exógeno, o sea, es lo que nosotros denominamos en este caso el homicidio celular. O sea, hay algún factor injuriante exógeno que está dañando la célula y le produce la muerte. Generalmente se inicia con tumefacción celular, son células que han degenerado previamente por presencia de una injuria y han atravesado el punto de no retorno y están atravesando el proceso de necrosis. Hay alteración de organelas, ruptura del ADN, en este caso al azar, y siempre ocurre que ante la presencia de una necrosis hay respuesta inflamatoria asociada. Este es un dato de suma utilidad para diferenciarla del tejido que sufrió autólisis post-mortem. Bien, en el tema necrosis u oncosis, vamos a ver que existen cambios morfológicos que suceden a la muerte celular en un tejido vivo. Y estas características morfológicas van a depender del tipo celular, la intensidad de la injuria y del tiempo en donde esa injuria está ejerciendo su efecto. Vamos a ver que en el caso de las necrosis se visualizan dos procesos de desintegración celular.
Por un lado, la desnaturalización de las proteínas y por otro, la digestión enzimática de la célula. Entonces, vamos a observar o vamos a reconocer tres tipos de necrosis, que son la necrosis coagulativa, la necrosis licuefactiva y la necrosis gaseosa. Estos tres tipos de necrosis son clásicos e históricos, pero no siempre describen exactamente cuán complejo es el hecho que está ocurriendo en las células y en los tejidos. Por otro lado, vamos a analizar otras formas especiales de necrosis, denominadas en nuestra parte práctica de la actividad. Vamos a analizar y a describir y a hacer observaciones de estos tres tipos de necrosis: coagulativa, licuefactiva y gaseosa. Formas especiales de necrosis. Una es la necrosis de las grasas, o también llamada necrosis nutricional, que ocurre en la enfermedad de la grasa amarilla y se da por deficiencias de vitamina E y selenio. Se observa en cerdos, aves y gatos. Y ocurre en zonas ricas en ácidos grasos no saturados. Bueno, acá se observan la presencia de esta necrosis de las grasas. En este caso, la necrosis de las grasas, vamos a otro tipo de necrosis de las grasas, es la necrosis enzimática de las grasas, que en general aparece como secuela de pancreatitis. En este tipo de necrosis, las lipasas pancreáticas se vuelcan a la cavidad peritoneal y los movimientos peristálticos pueden alejar las enzimas y puede observarse en distintos sectores de la grasa mesentérica y epiploica. Es común en perros viejos. En este tipo de necrosis de las grasas, denominada enzimática, las grasas hidrolizadas forman jabones con iones calcio, de color púrpura, y en menor medida forman jabones con sodio y con potasio. Aquellos jabones originados a partir de unión con sodio se observan rosados y con potasio azulados respectivamente. Los jabones no se solubilizan y los adipocitos se ven con estos colores y con pignosis. Los focos toman aspecto de escarapela y existe, como en todas las necrosis, como respuesta a la necrosis una inflamación, ¿sí? Como respuesta a la grasa libre con presencia de hiperemia periférica, la zona necrosada. Otro tipo de forma especial de necrosis es la necrosis traumática de las grasas, que en este caso puede seguir a una isquemia. Ocurre, por ejemplo, en la grasa preesternal de los bovinos en decúbito al echarse. Existen áreas con necrosis y otras sin ella, y es mayor la inflamación que en la necrosis enzimática, observándose a veces la presencia de células gigantes. Otra forma especial de necrosis es la denominada gangrena. La gangrena es un cuadro con mezcla de necrosis licuefactiva y coagulativa. Y ocurre por alteraciones circulatorias y contaminación con bacterias saprófitas. Aparece una línea de demarcación rojiza o azulada que corresponde a la inflamación periférica, a la necrosis, y cambios de color por degradación de la hemoglobina. Las gangrenas pueden ser de tres tipos: gangrena seca, gangrena húmeda y gangrena gaseosa. Vamos a analizar a la gangrena seca. Esta ocurre en zonas de circulación terminal, como pueden ser la punta de las orejas, la punta del rabo, el área de la nariz o las extremidades. Se produce necrosis coagulativa sin que llegue a haber una importante proliferación de bacterias saprófitas. Y en general sigue a la vasoconstricción originada por frío, festucosis o ergotismo. También aparece luego de compresiones, como se observa en la castración mediante el uso de masculadores.
La región afectada se torna negro parduzca, está fría y posee un aspecto leñoso o coriáceo. También se denomina momificación. Decíamos que una de las formas especiales de necrosis, la gangrena seca, se producía tanto por la acción del frío como por la acción de ciertas toxinas, por ejemplo la ergotina o ergotamina presente en la pastura festuca, que produce una vasoconstricción extrema en la punta de orejas, en el rabo, en las extremidades, como se ejemplifica en esta fotografía en un cerdo. Y en esta, a nivel de las extremidades, con el mismo efecto. En el otro tipo de gangrena, la llamada gangrena húmeda o efacelo, es una gangrena que ocurre en órganos internos, y aquí existe contaminación bacteriana inicial con bacterias saprófitas y putrefactivas. Esas enzimas bacterianas y las enzimas de los leucocitos que son atraídos a la zona llevan a que la necrosis se transforme en una necrosis de tipo licuefactiva. Es un tipo de necrosis que tiene un olor nauseabundo por efecto del hidrógeno sulfurado y el color va de verdoso a negro en la zona. La región es tumefacta, blanda, pastosa, crepitante, oscura, insensible y puede estar fría. Y puede seguir a torsiones o aspiraciones de líquidos en órganos comunicados con el exterior, como puede ser una aspiración por falsa vía, o una torsión gástrica en los perros, o una torsión de un asa intestinal. Inicialmente en esa situación se crea un fenómeno circulatorio, ¿sí? Y luego se complica con la contaminación bacteriana, generando este caso de gangrena húmeda. El otro tipo de gangrena es la llamada gangrena gasosa, una variedad de gangrena húmeda en realidad, que ocurre por contaminación con un tipo especial de bacterias, que son bacterias anaerobias del género Clostridium, como son por ejemplo el Clostridium novi, el Clostridium septicum, el Clostridium yavei, el Welchi, contaminantes habituales del tracto digestivo. En este caso hay toxinas sarcolíticas, o sea, toxinas que destruyen la musculatura, y proteolíticas con liberación de ácido butírico y ácido acético y gases como el hidrógeno, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco y el hidrógeno sulfurado. Y esto crea al corte que el tejido crepite. También tenemos otras formas especiales de necrosis, como son la necrosis fibrinoide. Este tipo especial de necrosis se observa en el tejido conectivo y en la media de los vasos sanguíneos. Y es una combinación de la muerte celular del tejido conectivo o el músculo liso con la degeneración de fibras y proteoglicanos. La zona toma una acidofilia homogénea característica. Y otro tipo especial de necrosis es la momificación fetal o litopedia, que es una forma de muerte semejante a la gangrena seca que ocurre en los fetos cuando mueren sin contaminación bacteriana inicial dentro de la cavidad uterina. No es una verdadera gangrena, sino una forma de muerte corporal en la que persiste el contacto placentario. Y no debe confundirse con la momificación del cordón umbilical, que es un tipo de gangrena seca. Bueno, en este teórico también vamos a tocar el tema de los radicales libres, como factores que están ejerciendo una influencia sobre la célula, ejerciendo daño sobre la célula, ¿sí? En algunas situaciones debido al metabolismo normal de la célula, que está en actividad, y en otras por ciertas situaciones de injurias que los generan. Vamos a analizarlos entonces. Vamos a ver que durante el metabolismo normal, mediante la fosforilación oxidativa, se generan grandes cantidades de energía en forma de ATP. En la respiración celular van a ocurrir reacciones de óxido-reducción, donde el oxígeno molecular se reduce en la mitocondria mediante la adición de 4 electrones para generar agua.
y se producen peróxidos de hidrógeno, superóxidos y oxidrilos. Entonces se van a generar lo que se denominan los radicales libres de oxígeno o especies reactivas del oxígeno y sus derivados, que son capaces de causar un daño celular muy grande. Paradójicamente, tenemos que pensar que el oxígeno es necesario para mantenernos vivos, pero, como decíamos antes, es paradojalmente tóxico, ¿sí? ¿Qué son los radicales libres? Son átomos o grupos de átomos altamente reactivos porque poseen un único electrón libre en su órbita externa. Y son muy inestables, reaccionan muy rápidamente con sustancias químicas orgánicas o inorgánicas, iniciando lo que se denominan reacciones autocatalíticas, o sea, las moléculas que reaccionan con ellos se convierten a su vez en radicales libres y así se va propagando la cadena de lesión. ¿Qué efectos van a tener los radicales libres sobre las células? Por un lado, el efecto sobre membrana plasmática produciendo peroxidación de lípidos a nivel de las membranas, tanto plasmáticas como en el resto de las membranas celulares. ¿Por qué? Porque los dobles enlaces de los lípidos poliinsaturados son muy vulnerables al ataque de los radicales libres del oxígeno. Entonces se van a formar peróxidos y aldehídos que son altamente tóxicos para la célula. Por otro lado, los radicales libres producen daño en el ADN, en especial en timinas y en cadenas simples. Y por otro, forman enlaces cruzados de los aldehídos en las proteínas estructurales, con fragmentación y destrucción en proteasomas. Entonces, podemos ver en este gráfico de la célula el efecto directo de los radicales libres sobre la membrana plasmática, ¿sí?, sobre el núcleo, produciendo grandes daños. A partir de esa peroxidación lipídica se producen grandes daños a nivel de la membrana y también daños mitocondriales de las membranas del resto de los organoides y daño a nivel del núcleo. Bueno, ¿cómo se pueden producir o formar esos radicales libres? A partir de energía radiante que produce hidrólisis del agua, ¿sí?, en oxidrilo e hidrógeno. A partir del metabolismo enzimático de sustancias químicas, presencia de metales de transición, el cobre y el hierro aceptan o donan electrones libres en determinadas reacciones intracelulares, catalizando la formación de radicales libres. Metabolismo del nitrógeno, el óxido nítrico, que ya vamos a ver cuando nos metamos en el capítulo de inflamación, lo vamos a reconocer como un mediador químico en las células, que forma derivados del nitrógeno muy activos, las llamadas especies reactivas del nitrógeno. También los radicales libres se forman durante el envejecimiento celular, en la destrucción de los microbios por los fagocitos, porque se forman hipocloritos contra las bacterias, o sea, durante la llamada explosión respiratoria de la fagocitosis. En la macrófagos también se generan radicales libres. Y en lesiones isquémicas y de reperfusión, o sea, en lesiones en donde se produzca una isquemia, o sea, una falta de abastecimiento sanguíneo en el tejido, o en las situaciones en donde ocurre esto y el tejido es reperfundido luego de un tiempo, esa reoxigenación causa exacerbación de la injuria, con muerte celular porque se produce un aumento de la producción de especies reactivas del oxígeno y hay un ingreso masivo de calcio en la célula, con un gran daño posterior. Entonces, ¿cuáles son los resultados de los efectos de los radicales libres? Envejecimiento de la célula, daño celular, muerte celular por apoptosis o muerte celular por necrosis. O sea, en definitiva, el precio de respirar es oxidarse.
pero las células presentan sistemas enzimáticos para protegerse de los radicales libres. Una de las enzimas es la superóxido dismutasa, que está presente en el citosol y en las mitocondrias, y se considera como la primera defensa, que cataliza la dismutación del superóxido en oxígeno y el peróxido de hidrógeno, perdón. Por otro lado, tenemos a la enzima catalasa o peroxidasa, que está en los peroxisomas, que se encarga del peróxido de hidrógeno, convirtiéndolo en agua y oxígeno. Y por otro, la glutatión peroxidasa a nivel del citosol. También tenemos sistemas no enzimáticos que protegen de los radicales libres, actuando como antioxidantes. El caso es las vitaminas A y E, que protegen a las membranas de la peroxidación. En este caso donan electrones al radical libre y lo reducen a una forma más estable. Por otro lado, tenemos las vitaminas hidrosolubles, como son la vitamina C en el citosol, y también otros elementos como son el selenio y la glutatión. Y proteínas que ligan metales de transición, como la ceruloplasmina, la transferrina, la ferritina y la lactoferrina. Entonces, cuando los radicales libres son producidos en mayor medida de lo que son removidos por los mecanismos de defensa de las células, estamos hablando de que estamos en presencia de un estrés oxidativo. En nuestra APO de hoy también tenemos que tocar el tema del envejecimiento celular. ¿A qué llamamos envejecimiento? A la sumatoria de injurias subletales a lo largo de los años que van sumándose en las células. Y este envejecimiento se toma como un proceso multifactorial. Por un lado, se piensa en un programa molecular genético intrínseco de la célula ya preestablecido, en donde la célula tiene una vida finita, o sea, tiene un determinado número de mitosis y luego de eso ya no puede seguir reproduciéndose más. O sea, el ejemplo que ponemos siempre es la vida finita de los fibroblastos en un medio de cultivo, que aproximadamente son 50 duplicaciones. Y luego la célula pierde la capacidad de multiplicarse por senescencia replicativa. También el envejecimiento se debe a agresiones externas del medio. Por ejemplo, las lesiones producidas por radicales libres, medioambientales, por radiaciones o por reducción de los mecanismos antioxidantes naturales. Cuando pensamos en envejecimiento debemos pensar en el ciclo celular y que la replicación celular, que nosotros ya la conocemos bien, sigue un programa establecido o preestablecido de manera estrecha. O sea, la célula tiene una vida limitada y ese reloj biológico inicia el camino del envejecimiento. Y hay unos puntos importantes o unas estructuras importantes que son los telómeros, que son secuencias nucleotídicas repetitivas cortas que están en los extremos del ADN de los cromosomas. Y en cada división celular o en cada ciclo celular, en donde se sintetiza ADN antes de la división, se van acortando esos telómeros, ¿sí? Y ese acortamiento de los telómeros marca la senescencia celular. Los telómeros son como los capuchones plásticos de los cordones de las zapatillas. Se van acortando en cada ciclo y marcan entonces la senescencia celular. Esto generalmente ocurre en las células somáticas y esta senescencia celular determina la posterior muerte de la célula. Algunas células tienen la capacidad de generar una enzima que se denomina telomerasa, que tiene la capacidad de regenerar o reparar esa zona del telómero.
Estas enzimas telomerasas están presentes en células germinales, precursoras de las gametas, células pluripotenciales, pero además están presentes en una situación patológica que es la presencia de un tumor maligno. Cuando hay transformación maligna de las células, la célula eh, no se detiene en su multiplicación, se multiplica sin control. Es característico de las neoplasias malignas. Y estas neoplasias malignas o células tumorales malignas comienzan a sintetizar enzima telomerasa y por tanto son consideradas inmortales. Varias son las funciones celulares que van a declinar con la edad. Por ejemplo, se reduce la fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria y la síntesis de proteínas, tanto estructurales, enzimáticas y de receptores a nivel de las membranas. Hay una menor capacidad de captar nutrientes y reparar los daños cromosómicos. Se va acumulando un pigmento denominado lipofucsina o pigmento del envejecimiento, también llamado así. Comienza a existir peroxidación de lípidos a nivel de las membranas, se oxidan diversas sustancias, hay aumento y modificación de las glicosilaciones no enzimáticas, por ejemplo, se produce el envejecimiento de las proteínas del cristalino con desarrollo de cataratas seniles. Se forman puentes interproteicos y se pliega anormalmente, las proteínas se pliegan anormalmente. Bueno, en el inicio del teórico hablamos de la muerte celular y dijimos que la muerte celular se podía producir por dos mecanismos. Uno era el mecanismo de la apoptosis y otro era el de la necrosis. Vamos a analizar entonces el mecanismo de apoptosis y en qué consiste. Definimos apoptosis como un tipo de muerte celular en el que se activa un programa genético, ¿sí? Es un proceso activo y es importante tanto en la salud como en la enfermedad. Se denominó así porque la palabra apoptosis viene del griego tosis, que quiere decir caída, y cuando denominaron a este proceso lo asemejaron a la caída de las hojas de un árbol en otoño. Este programa de muerte celular ocurre en una serie de sucesos en donde la célula, como vemos en este gráfico, sufre una condensación de la cromatina y la célula se va reduciendo hasta que se va dividiendo la célula en cuerpos apoptóticos o se forman cuerpos apoptóticos y luego esos cuerpos apoptóticos se lisan. La apoptosis ocurre en procesos tanto fisiológicos como patológicos. Vamos a ver algunos ejemplos de apoptosis en procesos fisiológicos. Por ejemplo, en el desarrollo y a lo largo de la vida, este mecanismo de apoptosis permite eliminar las células no deseadas que han envejecido o están potencialmente dañadas. La apoptosis interviene en la histogénesis, en la organogénesis y en el mantenimiento de la integridad tisular. Por ejemplo, podemos verlo en la pérdida de aletas, branquias y cola en la rana, de la membrana interdigital en mamíferos durante el desarrollo embrionario también. Ahí actúa la apoptosis. También la apoptosis interviene en la involución de tejidos dependientes de hormonas, cuando ya el abastecimiento hormonal no existe y el tejido comienza a sufrir cambios. Ahí lo vemos, por ejemplo, en las atresias foliculares, en la regresión de la glándula mamaria luego del destete, en la atrofia prostática tras la castración, teniendo en cuenta que la próstata depende hormonalmente del testículo, ¿sí? Con la hormona testosterona. También se presenta apoptosis cuando se pierden células en poblaciones en proliferación. El ejemplo son células epiteliales de las criptas intestinales, eliminación de leucocitos viejos y menos funcionales.
También intervienen mecanismos de apoptosis previniendo la supervivencia y reproducción de células con alteraciones genéticas, ¿sí? Así se protege al organismo frente a las consecuencias de una célula que haya escapado al control de su propia proliferación. Y esto es lo típico que ocurre en las situaciones en donde aparece cáncer o neoplasias malignas. Como decíamos hoy, cuando hablábamos de las telomerasas propias de los tumores, la célula tumoral maligna pierde el control de la proliferación. Entonces, los mecanismos fisiológicos de la apoptosis es justamente detectar esas células con anomalías genéticas y mandarlas a la muerte, para evitar que se sigan perpetuando. O sea, se toma la apoptosis como un mecanismo de selección, donde juega la supervivencia de la célula más apta. En otras situaciones, la apoptosis está presente en procesos patológicos, que ocurre, por ejemplo, cuando las células enfermas sufren lesiones no susceptibles de ser reparadas y se eliminan. Por ejemplo, las células citotóxicas, NK y linfocitos T, a través de enzimas, granzimas y perforinas, inducen apoptosis en células infectadas por virus. Estas células que sufren la infección por virus son células diana, que estas células de la inmunidad atacan. Bueno, estas células diana mueren por apoptosis. En otras situaciones, los polimorfonucleares neutrófilos mueren por apoptosis en procesos inflamatorios. También diversos estímulos nocivos pueden inducir apoptosis, como son los virus, las radiaciones, los citotóxicos químicos, los glucocorticoides, situaciones de hipoxia. Decíamos que en otras situaciones la apoptosis ocurre en células tumorales que son atacadas por linfocitos T citotóxicos y por macrófagos. Estas células tumorales mueren por apoptosis. También ocurre apoptosis durante las atrofias patológicas de órganos parenquimatosos tras la obstrucción en algunos conductos, como ocurre en el páncreas o en el riñón. En células con alteraciones en el plegado de las proteínas sintetizadas también ocurre apoptosis. Y vamos a ver que haciendo un cuadro comparativo de la necrosis y de la apoptosis, vemos que en la necrosis la célula sufre tumefacción, ¿sí? Mientras que en la apoptosis la célula se contrae, se forman cuerpos apoptóticos que luego son fagocitados por los fagocitos periféricos de la zona. Se toma como que en la necrosis el fenómeno de muerte se produce por una injuria que produce asesinato celular. En la apoptosis la célula va camino a la muerte a través de un suicidio celular. Entonces, ¿qué morfología tienen las células que sufren apoptosis? Contracción y fragmentación del núcleo, que habíamos dicho, condensación y fragmentación, bueno, como decíamos, tanto de la célula que se contrae y se fracciona como del núcleo, con formación de cuerpos apoptóticos, mientras que los organoides se mantienen intactos y las membranas se preservan, ¿sí? El citoesqueleto se desorganiza y cambia la forma de la célula, la que se hace oval o redonda, y hay una acidofilia citoplasmática marcada. Bueno, estos son ejemplos de imágenes en donde se observan células que han sufrido apoptosis, con fragmentación y formación de cuerpos apoptóticos, como se ve aquí. Esta es una imagen al microscopio electrónico en donde se ve cómo la cromatina se margina y se fracciona y adquiere la forma de media luna. Aquí hay apoptosis. En la apoptosis se activan enzimas caspasas, que son enzimas proteolíticas, proteasas, que contienen el aminoácido cistina en su sitio activo. Son C-aspasas, por eso por el aminoácido cistina es C, y que cinden las proteínas donde se encuentra el ácido aspartico.
Por lo tanto, por eso se llaman caspasas, ceaspasas. Y hay caspasas de tipo iniciadoras y caspasas de tipo ejecutoras o efectoras. La apoptosis varía de acuerdo al modo de cómo se induce, o sea, se puede inducir de una forma o de otra. Y el ADN es fragmentado en las regiones internas, no es fragmentado al azar. Entonces, la apoptosis tiene la primera fase que se denomina fase de iniciación, en donde se activan caspasas, y otra que es la fase de ejecución, en donde caspasas activadas ponen en marcha las posibles vías. Una vía intrínseca o mitocondrial, en donde esta vía se activa cuando está en juego la integridad de la mitocondria, y otra vía que es la vía extrínseca, que es activada por unión con ligandos extracelulares a receptores celulares de muerte a nivel de la membrana plasmática. Vamos a analizar entonces la vía intrínseca de la activación de la apoptosis. Decíamos que la vía mitocondrial es el principal mecanismo de apoptosis en todas las células del organismo. Y la activación de esta vía es consecuencia del aumento de la permeabilidad en la mitocondria. Ese aumento de la permeabilidad produce la liberación de sustancias proapoptósicas, que son inductores de muerte al citoplasma. Es muy importante conocer la familia de proteínas BCL, ¿sí? Como por ejemplo las familias de proteínas BAD, BAC y BAX, que son componentes proapoptóticos, y la familia de proteínas BCL, pero del tipo BCL2 y BCLX, que son antiapoptóticos. Desde el punto de vista de los componentes proapoptóticos que mencionamos aquí, BAD, BAC y BAX, hacen que salga citocromo C al citosol, ¿sí? Y esto activa la cascada de caspasas. Este citocromo C que sale al citosol se va a ligar a una proteína denominada APAF1 y forma el complejo del apoptosoma, activando la caspasa 9, que es la iniciadora clave de la vía mitocondrial, ¿sí? Hay de todas maneras una regulación de caspasas que está dada por la familia de proteínas YAP, que son las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Entonces, esa era la vía intrínseca. Por otro lado, la vía extrínseca decíamos que se iniciaba por unión de las proteínas extracelulares a receptores de muerte a nivel de la superficie celular en la membrana plasmática. Estas familias de receptores pertenecen, por ejemplo, a receptores del tipo TNF, como TNF1 y FAS. Entonces, el ligando para FAS es el FAS ligando, ¿sí? Y entonces la unión del FAS con el FAS ligando forma un sitio de unión para la proteína FAD, FADD, que es el dominio de muerte asociado a FAS. Con esta unión de FAS con su ligando, se activan las caspasas 8 y la 10 y comienza la fase de ejecución de la apoptosis. Inhibir con una enzima FLIP que se une a la procaspasa 8, que algunos organismos la tienen. Y decíamos que las proteínas BIM y BID pueden ser activadas por esta vía y activar asimismo a la vía intrínseca, con liberación de citocromo C a la mitocondria. Una vez que pasa todo esto, ya sea por la activación de la vía intrínseca o extrínseca, se sucede la fase de ejecución. En el caso de la vía intrínseca, la caspasa 9 ¿sí? Se activa, y en el caso de la extrínseca se activan caspasas 8 y 10. Las dos vías iniciadoras activan una serie de, o activan una cascada, que es como una reacción en cascadas, valga la redundancia, y se activan caspasas ejecutoras 3, 6 y 7, que son las que actúan sobre las endonucleasas, esas enzimas que atacan el núcleo, y son las responsables finales y directas de la fragmentación del ADN en la fase final de la apoptosis, ¿sí?
¿Qué pasa con las células muertas por apoptosis? Los cuerpos apoptóticos son fagocitados fácilmente por los macrófagos y por células vecinas. Y en la superficie celular de estas células que mueren por apoptosis aparecen o se expresan señales denominadas señales COMEME, que son señales de fosfatidilcerina. Estas señales son reconocidas por receptores de fagocitos y los fagocitos van hacia las células que mueren por apoptosis y esos cuerpos apoptóticos son fagocitados, no resultando en una respuesta inflamatoria asociada. A diferencia de la necrosis, en donde siempre hay respuesta inflamatoria asociada a estas células muertas, en la apoptosis no hay respuesta inflamatoria asociada. Entonces, acá hay un gráfico en donde se puede ver que la vía extrínseca se activa por la interacción receptor-ligando, por ejemplo FAS y FAS-ligando, o TNF. En otras situaciones se puede activar por citotoxicidad, por privación de factores de crecimiento o de hormonas, por radiaciones, por la presencia de radicales libres o de toxinas. Por el otro lado, la activación de la vía intrínseca es por la integridad alterada de la mitocondria, en donde se disparan factores proapoptóticos como BAX y BAD, entre otros, y así se inicia la activación de varias caspasas que terminan con la fragmentación de la célula en cuerpos apoptóticos que son posteriormente fagocitados. Apoptosis y P53. P53 es un gen de proteínas normales que va a codificar la síntesis de la proteína P53. Esta proteína particularmente se acumula en la... Bien, vamos a ver la apoptosis y su relación con el gen P53. El gen P53 es un gen de células normales que codifica la proteína P53. Esta proteína se va a acumular en las células que sufren lesiones de ADN. ¿Y qué hace? Detiene el ciclo celular en la fase G1 para darle tiempo a que este daño sea reparado. Cuando las lesiones son demasiado graves, P53 va a desencadenar directamente la apoptosis, mandando a la célula a la muerte celular, como un mecanismo de protección, como un mecanismo de selección, para permitir solamente que las células en buen estado genético pasen a la descendencia, se sigan multiplicando. En el caso de que sean células mutantes que no tienen ese gen, estas células no van ante una falla o la existencia de una falla a sufrir apoptosis. Entonces comienzan a multiplicarse sin control, generando tumores. El caso de una célula que presenta ese gen mutado es el caso de los genes supresores de tumores. Y la mutación de P53 es la alteración genética más frecuente en cánceres humanos, por ejemplo. En conclusión, las células normales se encuentran continuamente en equilibrio entre la supervivencia y la apoptosis. Y la apoptosis como mecanismo es un mecanismo de muerte igual de importante que la necrosis. Tanto apoptosis como necrosis pueden coexistir en algunas situaciones, y la apoptosis inducida por estímulos patológicos incluso puede llegar a evolucionar a necrosis. Los agentes injuriantes que disparan la apoptosis y disparan la necrosis pueden ser los mismos en una misma célula. Y la apoptosis presenta un perfil de muerte celular característico y que transcurre por cascadas de señalización celular organizadas. En el caso de que haya normalidades de la apoptosis, por ejemplo, se van a asociar estos a trastornos como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas como aparecen en humanos, como la enfermedad de Parkinson o de Alzheimer. Por último, para ir culminando con este teórico de la APO2, vamos a tocar el tema de la muerte somática.
¿Qué significa la muerte somática? Muerte, óbito o deceso, son sinónimos. ¿Qué es la muerte somática? Es la muerte del individuo. Las células mueren por autólisis post-mortem, ¿sí? Y se va a determinar la muerte con el cese de las funciones cardíacas, respiratorias y cerebrales. Desde el punto de vista legal corresponde a 20 minutos de electroencefalograma plano. En realidad, las tres funciones cardíacas, respiratorias y cerebrales que se detienen son lo que se llama el atria mortis o las puertas de entrada a la muerte. Pero hay que tener muy en cuenta que más allá de que las células mueran por autólisis post-mortem, no todas las células mueren al mismo tiempo, dado que hay células que tienen más vulnerabilidad a la falta de oxígeno que otras. Cuando el corazón deja de bombear y los tejidos están sin abastecimiento de oxígeno, las neuronas y los miocardiocitos duran solamente minutos en estado vivo, mientras que células del riñón y del hígado 1 hora, y fibroblastos y células del tejido óseo varias horas. Entonces, estos datos son de suma importancia para la interpretación de las lesiones histopatológicas. La muerte somática se dice que no es un instante, es un proceso a través del cual se van perdiendo en forma total e irreversible las funciones biológicas básicas. No es equivalente la muerte somática a la muerte celular, ya que las células y los tejidos, un cierto tiempo después de la muerte, siguen con vida, hasta que finalmente dejan de existir justamente por el proceso de autólisis post-mortem. Decíamos entonces, para diferenciar en la necropsia si un tejido estaba muerto o un grupo de células estaba muerta en vida del sujeto, como puede ser en un episodio de necrosis, vamos a ver que alrededor de la zona de necrosis o de la zona de células muertas va a aparecer una respuesta inflamatoria con un halo periférico enrojecido que corresponde a la hiperemia activa típica de la inflamación que ocurre en los tejidos vivos. El proceso inflamatorio ocurre en los tejidos vivos. Por ende, en el hecho de que en la necropsia aparezca un área necrosada con un halo periférico enrojecido, quiere decir que esta zona estaba necrosada en vida del sujeto, ¿sí? En cambio, en el caso de la autólisis post-mortem, producida por la muerte somática, en donde se produce autólisis y putrefacción, va a haber una zona con un cambio de aspecto en el tejido, que lo vamos a diferenciar de un aspecto normal. Pero esa zona va a carecer de una respuesta inflamatoria, porque los procesos inflamatorios se producen solamente en el organismo vivo. ¿Cómo diagnosticamos muerte cierta? O sea, ¿cómo podemos diagnosticar muerte somática? A través de signos negativos de vida y de signos positivos de muerte. Los signos negativos de vida significan que han desaparecido las funciones cardíacas, la llamada el atria mortis que nombrábamos recién. Los signos positivos de muerte son los fenómenos cadavéricos que aparecen en el cuerpo en donde se produjo la muerte. ¿Cuáles son los cambios post-mortem? O sea, los signos positivos de muerte, los fenómenos cadavéricos. Los principales son el rigor mortis, el algor mortis, el livor mortis y el pallor mortis. Estos cambios o fenómenos cadavéricos van a variar con la causa de la muerte del animal, la temperatura ambiente, la temperatura corporal al momento de la muerte, el tiempo transcurrido desde la muerte o intervalo post-mortem, también denominado, y la presencia de bacterias en el tejido. Todas estas características van a determinar cambios en la aparición de estos fenómenos cadavéricos. Entonces, tenemos que la tanatología es la ciencia que se ocupa del estudio del cadáver y de todas las circunstancias que lo rodean, mientras que el tanato cronodiagnóstico es la determinación del tiempo de muerte, o sea, cuánto tiempo ha pasado desde que se produjo la muerte del animal
hasta el momento que nosotros estamos observando ese cadáver. La palabra tanato quiere decir muerte, cronotiempo, diagnóstico. Es de suma importancia el tanato cronodiagnóstico en medicina forense. Bien, vamos a analizar entonces estos fenómenos cadavéricos, hablando del rigor mortis. Es la rigidez cadavérica, que afecta a la musculatura estriada y a la musculatura lisa, y que se va a producir por la contracción de las fibras musculares, pero sin relajación, que tiene lugar a medida que disminuye el ATP en el músculo muerto. O sea, si hay energía, el músculo se contrae y se relaja. En este caso, el músculo ya no va a relajarse. El rigor mortis alcanza su máximo grado entre las 5 y las 8 horas post-mortem, siendo más rápido si el animal está agotado. Si el animal ha hecho un esfuerzo físico extremo, el rigor mortis es muy rápido. En general se va a iniciar a nivel del corazón y del diafragma y luego alcanza la cabeza, el cuello y las extremidades. Es lo que se llama en medicina forense la regla de Nisten. Mientras que la desaparición del rigor ocurre en igual orden cuando comienza la putrefacción, luego de las 36 a las 48 horas post-mortem. El rigor es menos marcado en el músculo liso. Y en animales bien nutridos se va a retrasar por la presencia de reservas de glucógeno que puede resintetizar ATP. Si hay esfuerzos musculares intensos en el animal antes de la muerte, temperaturas corporales altas dadas por enfermedades como el tétanos, envenenamientos por estricnina, insolación, todos estos factores favorecen la iniciación rápida del rigor mortis. Y en algunas situaciones se produce rigor inmediato o el llamado espasmo cadavérico cuando hay lesiones encefálicas y medulares, electrocución, en estas situaciones. Otro tipo de cambio cadavérico es el algor mortis, que es lo que se llama frialdad cadavérica. Es el descenso de la temperatura en el cadáver. Y este descenso de la temperatura va a ocurrir desde media hora después de la muerte como resultado del cese de la actividad metabólica en el animal. Y el algor va a depender del pelaje, del grosor de la piel y de la presencia o no de tejido adiposo subcutáneo. Esa temperatura va a descender 1 grado por hora en un perro de 10 kilos, así se considera. Y en el caso de que el animal haya sufrido tétanos, no ocurre. También en el cadáver se producen cambios de color. Esos cambios de color obedecen al proceso de lo que se llama hipostasia postmortem. En realidad es una congestión hipostática postmortem, en el que la sangre se va acumulando por gravedad en sitios declives, debido a que falta el bombeo cardíaco y no hay presión arterial para distribuir la sangre por todo el organismo. Entonces gana la gravedad. Los órganos que quedan hacia arriba poseen palidez al cesar la circulación de la sangre, que es lo que se denomina pallor mortis, mientras que las zonas inferiores del cuerpo aparecen en esas zonas manchas violáceas o purpúreas, que es lo que se denomina livor mortis, dentro de los 45 minutos a 12 horas post-mortem, por acción de la sedimentación de la sangre por gravedad. Estas pueden presentar distintos colores de acuerdo al estado de la sangre, en qué situación está la sangre, si hay algún tipo de alteración patológica, que van desde rojo azulado a violeta, siendo más oscuras cuanto más antiguas sean las manchas. Y estas zonas violáceas o manchas violáceas van a desaparecer al cambiar la posición del cadáver. Esto se debe diferenciar muy bien de contusiones con hemorragias antemortem en vida del animal o una posible rotación del cadáver, que es un dato de mucha importancia, rotación del cadáver postmortem, que es un dato de mucha importancia en medicina forense. Otros cambios cadavéricos son el ojo cadavérico, que es una desecación superficial con opacidad en la córnea que empieza unas 6 horas luego de la muerte. El ojo pierde el tono y se va hundiendo en la órbita.
También se produce deshidratación cadavérica con apergaminamiento cutáneo y desecación de las mucosas. Y por autólisis y putrefacción se acumulan gases que llevan a enfisema de putrefacción. El organismo se hincha. Se producen manchas pseudomelanóticas por transformación de los pigmentos derivados de la hemoglobina, que es lo que se llama hemólisis postmortem, y aparecen con frecuencia en la íntima de los grandes vasos y el endocardio. Y también se produce la imbibición de bilis, en donde las mucosas se impregnan de un color verde amarillento. Cuando tenemos un cadáver de un animal que ha muerto y ha quedado al aire libre, podemos ver claramente las etapas de putrefacción. Una primera etapa denominada etapa fresca, que va desde la muerte hasta que el cadáver se hincha por acúmulo de gases, es lo que se llama el timpanismo postmortem. Una etapa enfisematosa, que va entre los días 3 y 6 luego de la muerte, en donde se acumulan en el subcutáneo gases y se oscurece la piel, ¿sí? Eso se ve bien en animales claros. Una etapa de descomposición entre los días 7 y 14, con protrusión ocular y de la lengua. Una etapa de descarnamiento entre los días 5 y 30, en donde se produce reblandecimiento de los tejidos. Y una etapa esquelética entre los 18 y 36 meses, con reducción del cadáver a huesos y pelos. Si el cadáver está inmerso en agua, existe lo que se denomina maceración y se puede ver presencia de huevos o larvas de insectos, heridas, etcétera, sobre el cadáver. Todos estos datos son importantes en medicina forense.